Hoy es 4 de mayo y qué placer es compartir con cada uno de ustedes en este momento especial donde leemos nuestro matinal, compartimos de la palabra de Dios y es un momento especial, Sandrita. Sí, Sarita, y saludamos a todas nuestras amigas que están allí fielmente, todos los días escribiendo su pedido de oración, saludándonos. Agradecemos inmensamente cada saludo, cada palabra, cada mensaje hermoso, Sarita, que nos envían desde diferentes lugares del mundo. Lo he recibido desde Venezuela, de Ecuador, de Perú, algunos de Guatemala, de España, de México. Gracias a todas nuestras amigas allí que constantemente están acompañándonos en esta hermosa comunidad de fe, de oración, de apoyo espiritual, Sarita. Amén. Y amigos también, Sandrita, porque cada vez son más caballeros que se unen y están estudiando con nosotros nuestro matinal diario. Sandrita, el día de hoy tenemos un mensaje especial, se llama deseo de agradar o firmeza frente al error. Y son dos situaciones muy complicadas en donde tú y yo tenemos que tomar partido. ¿Vamos a agradar a las personas que están a nuestro alrededor o decidimos ser firmes y agradar a Dios? Quizá nos volvemos en un momento muy populares, queremos tener la fama, queremos tener la aprobación, el buen nombre, ese nombre de que dirán de mí, bien, muy bueno, pero estamos fallando. Entonces allí el mensaje de hoy nos invita para que nosotros podamos ser siempre firmes en Dios. Amén, hay que ser firmes en nuestro Padre Celestial. Sandrita, tenemos un texto clave para el día de hoy. Hoy vamos a estudiar una historia que sin lugar a dudas nos deja sin palabras, o quisiéramos nosotros haber estado ahí para tratar de hacer algo, o quién sabe si no habremos hecho hasta lo mismo que estas personas hicieron con todo el pueblo de Israel. Sandrita, está en Éxodo capítulo 32, versículo 4. Cuéntanos, ¿qué dice? El versículo para hoy en la reflexión nos dice de la siguiente manera: Él lo recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Tremendo, qué pecado definitivamente no reconocer el poder de Dios, quien les permitió salir de la tierra, y ahora atribuyéndoselo a un ídolo que acababan de inventar, que acababan de hacer. No, Sandrita, eso definitivamente da como rabia, pero vamos mejor a orar para que el Señor nos santifique y nos ayude a entender el mensaje para el día de hoy. Oremos. Señor, gracias porque nos amas, nos bendices, y aunque en situaciones te reemplazamos y atribuimos las bendiciones a otras cosas y no a ti, perdónanos. Ayúdanos en este instante a entender el matinal para el día de hoy, porque sin lugar a dudas necesitamos aprender lindas lecciones de él. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Sandrita, vamos entonces a empezar la lectura de nuestro matinal, deseo de agradar o firmeza frente al error. Así es, Sarita, la matutina del día de hoy nos habla de la siguiente manera. Moisés y Josué descendían del monte con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, cuando oyeron una gran algazara. Josué imaginó que era un ataque de enemigos. Moisés percibió que era otra cosa. Acercándose al campamento, consternados, vieron al pueblo danzando alrededor de un becerro de oro, como en las fiestas paganas de Egipto. Ay, tremendo. Sigue diciendo: Moisés recién había salido de la presencia gloriosa de Dios y no estaba preparado para una escena tan desagradable. Airado, quebró en el suelo las tablas de piedra delante del pueblo. Enseguida tiró el ídolo al fuego hasta reducirlo a polvo. Lo derramó sobre las aguas y se lo dio a beber a la gente. Estaba enojado. Moisés llamó a su hermano, que se defendió diciendo que había sido amenazado por el pueblo. Quería convencer a Moisés de que había ocurrido un milagro. El oro lanzado al horno se había transformado en un becerro por un poder sobrenatural. Moisés no aceptó sus explicaciones y lo trató como al principal culpable. Aarón había sido más bendecido y honrado que el resto de Israel como portavoz de Moisés.
aquel por quien Dios había actuado trayendo su juicio sobre los egipcios. Aarón había estado con Moisés en el monte y había visto la gloria del Señor. A él Dios le había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, pero Aarón había deshonrado a Dios haciendo un ídolo y autorizando el pecado de Israel. Eso hizo que su pecado fuera más grave y Dios quiso destruirlo, pero se libró por la intercesión de Moisés. Arrepentido y humillado, fue aceptado por Dios. Aarón podría haber impedido la apostasía si se hubiera mantenido firme, recordando al pueblo el pacto solemne que habían hecho con Dios de obedecer su ley. Pero su espíritu condescendiente y el deseo de agradar cegaron sus ojos a la gravedad del pecado que había permitido. Por su irresponsabilidad, Israel pecó y muchos murieron. Dios sigue esperando hoy la lealtad de sus siervos, la cual muchas veces implica reprender fielmente la transgresión, por difícil que resulte. ¿Has enfrentado alguna vez en tu hogar, en tu iglesia o en tu trabajo alguna situación en la que tuviste que posicionarte firmemente contra el mal? Los principios divinos jamás deben ser negociados. No permitamos que el miedo, la vergüenza o nuestra indolencia nos haga cómplices de faltas que pueden impedir que nosotras o nuestros seres queridos vayan al cielo. Tremendo, Sandrita, Sí, esta situación. Y aquí en la matutina nos hacía una pregunta y a mí me gustaría hacérsela a cada una de ustedes. Y si a lo mejor tienes la posibilidad de escribir allí en el chat, cuéntanos tu historia. Si a lo mejor en alguna circunstancia, en algún momento, tú has tenido que pararte firmemente y decir, esto yo no lo hago porque esto va en contra de mis principios, porque mi Dios no está de acuerdo con eso, así que yo esto no lo pienso hacer. Si alguna vez te has parado en una posición firme y has tratado de levantar bandera frente a los principios de Dios, escribe allí en los comentarios, que yo creo que será esto un testimonio para que todos nosotros podamos enriquecernos de esa valentía que tuviste en ese momento, Sandrita, porque vale la pena testificar. Claro que sí, Sarita, estoy recordando a un hermano de la iglesia que hace unos días recibió la carta de despido de su trabajo, justo porque él le decían que tenía que ir a trabajar el día sábado. Él con el antiguo jefe llegó a un acuerdo y iba los domingos a trabajar, pero llegó un nuevo jefe y le impuso que debía de ir el día sábado. Dialogó, estuvo ahí tratando de conciliar, pero no fue posible, y él dijo que prefería honrar a Dios, a su palabra, antes que a los hombres. El jefe muy irónicamente le dijo, ve y dile a tu iglesia, a tu pastor, que te dé un nuevo trabajo. Entonces, muchas veces las personas que no conocen la palabra de Dios, que no se identifican con los principios, nos llevan al límite, y este era su único sustento, su única forma de sobrellevar la vida, de sobrevivir, y él se ha mantenido firme en Dios. Así que es preferible honrar a Dios antes que a los hombres. Y yo me imagino que la historia no termina allí, vendrán muchas bendiciones para esta persona y el Señor se hará cargo de injusticias como estas. Pero Sandrita, sabes que en medio de situaciones hay personas que deciden no pararse firme ante la posición de defender sus principios, sino que como Aarón en su momento decidió hacerle caso al pueblo, decidieron fundir oro, decidieron hacer un ídolo y atribuirle además a ese ídolo bendiciones que el mismo Dios había traído sobre el pueblo. Lamentablemente Aarón fue condescendiente por querer el buen sentir del hombre, por querer el aplauso del hombre, se olvidó de los principios de Dios. Y allí justo la matutina nos recalca, y este mensaje debe quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, Sarita, que cuando nosotros estemos frente a un momento de decisión, podamos decidir de parte de Dios. Los principios no son negociables. Siempre Dios está en primer lugar en nuestra vida. Y de hecho que si hemos cometido un error, si hemos fallado, esta sea la oportunidad, como Moisés,
de interceder por su hermano. Me encantó esa parte de la matutina y me estremece cuando dice, y Moisés intercedió ante Dios para que Dios tuviera misericordia de Aarón. Moisés reconoció que su hermano había pecado, que su hermano había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que había llevado al pueblo a pecar y que su corazón todavía, diríamos, el corazón de Aarón estaba aún dividido, y hizo que eso lo hiciera reflexionar. Damos gracias a Dios por hombres como Moisés, que no lo juzgó, no lo señaló, no lo criticó, sino que entendió que su hermano había pecado y que él sabía que el Dios Todopoderoso lo perdonaría. Intercedió ante Dios en oración, en clamor: Señor, perdona a mi hermano, se equivocó, Padre, ten misericordia y ayúdalo, Señor, a que Aarón recapacite. Y eso fue lo que hizo Aarón, recapacitar y volver sus ojos a Dios. Qué bonito que nosotros podamos hacer eso con otras personas, Sandrita, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, Señor, mira, mi hermano ha pecado, ayúdalo en medio de este proceso, que él pueda reconocer su error. Qué bonito que nosotros podamos hacer eso en vez de juzgar y decir, míralo quien lo ve, y eso que va a la iglesia, y eso que tiene tal cargo dentro de la iglesia, o mira lo que se cree demasiado, y a veces juzgamos a las demás personas y no intercedemos delante de Dios. Señor, ayúdalo, que recapacite, que entre en su error. Yo creo que esto es una enseñanza muy importante. Sí, Sarita, y saben que Aarón, un líder del pueblo también, al igual que Moisés, él estaba al lado de Moisés. Uh-huh. Y Aarón, siendo líder, tristemente perdió su visión, uh-huh. Perdió el sentido que Dios le había dado, y por agradar al pueblo permitió que se realizara este culto pagano. Muchas veces, como líderes en la iglesia o líderes de nuestra familia, nosotros por querer condescender a nuestros hijos, por querer hacerlos quizá pasar un momento agradable, quizá dejamos que las reglas, que las normas, que los principios de Dios se violen aún en nuestro propio hogar. Entonces, cuando vienen las consecuencias es cuando empezamos a llorar. Y nosotras como madres somos las que debemos pararnos firmes delante de Dios para, si hemos fallado, si hemos fragmentado el pacto con el Señor, volver como Moisés a interceder en el amor de Dios por perdón y por restauración. Y Dios es fiel y justo, Sandrita, y Él perdona, porque Dios, creo que una característica principal de nuestro Padre Celestial es que Él perdona al que está arrepentido, y efectivamente Dios perdonó a Aarón y al pueblo en ese momento. Otra cosa importante, Sandrita, es que siempre buscamos justificaciones, siempre nos estamos intentando justificar, y entonces ahora Aarón empieza a justificar que simplemente tiraron al horno y eso fue lo que salió, pero que realmente no era así, o le echó la culpa al pueblo, que ellos los instigaron, le insistieron. Y Sandrita, a veces buscamos justificaciones al pecado, pero la desobediencia no tiene justificación. Tú decides hacerlo, no hacerlo, y yo creo que entre más cerquita estemos de Dios, menos probabilidades hay de que accedamos a la tentación. Entre más alejado estemos de Dios, más probabilidades hay de que nosotros caigamos en la tentación. Sí, yo pienso que Aarón se confió en saber de que como estoy al lado de Moisés, ajá, entonces yo estoy cerquita de Dios. Pero de ahí la importancia, Sarita, de la salvación es individual. Y Aarón, debió tener su relación íntima con el Señor. Uh-huh. Se olvidó en ese momento en que Moisés se fue. Moisés estaba en cara a cara con el Señor, pero ahora Aarón se quedó solo y en una responsabilidad, y siendo líder del pueblo, él debió también mantener su cercanía con el Señor, su devoción con el Señor, su oración con el Señor. El liderazgo no es de escuchar la voz del hombre, el liderazgo es de escuchar la voz de Dios. Y él allí falló.
porque dejó que tantas voces del pueblo le permearan su mente que se olvidó de escuchar la voz de Dios. Y Sandrita, y el liderazgo no nos garantiza a nosotros que somos inmunes ante las acechanzas del enemigo, porque uno puede decir, con este cargo de responsabilidad que tiene dentro de la iglesia o con esto que hace la persona, ya esta persona básicamente es santa y no peca y no hace nada, pero no, lo que nos hace realmente victoriosos en el nombre de Cristo Jesús es estar agarrados de su mano, es tener una relación personal con Él, es estar seguros de los principios que Dios ha establecido para nosotros y reconocer, Sandrita, que la fidelidad a Dios requiere valentía. Tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte, tú tienes que pararte firme en la raya, tú tienes que decir, yo le obedezco al Dios del universo, y como yo le obedezco al Dios del universo, entonces por eso, Sandrita, es importante que tú y yo rescatemos los principios y hagamos valer estos mandamientos que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. La matutina nos presenta dos contrastes: a un hombre fiel, a un hombre que guardó el pacto, como Moisés, a un hombre que se mantenía cara a cara, orando por el pueblo, clamando, y a otro como Aarón, ¿verdad? Y justo nosotros nos encontramos allí en estos dos grupos. Debemos hoy decidir buscar la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios y mantenernos firmes en los principios de Dios. Vamos a orar, Sandrita, en este momento. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en medio de la prueba, de la tentación, en medio de la dificultad, a decidir por Cristo Jesús, a estar firme, y que nosotros siempre seamos un ejemplo para las personas que están a nuestro alrededor, para nuestras familias, para nuestros hijos, de que vale la pena serle fiel a nuestro Padre Celestial. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, clamamos para que tú seas Dios en nuestras vidas, Padre, en la vida de cada una de las personas que está escuchando tu palabra, Señor. Hemos quizá cometido errores como Aarón, hemos levantado, Señor, becerros de oro que están profanando tu santo nombre. Perdónanos, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos, oh Dios, romper esos ídolos que nos están separando de ti. Ayúdanos, Padre, a interceder como lo hizo Moisés, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros esposos, por la iglesia, Señor, Dios Todopoderoso. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, como lo hizo Moisés, a permanecer fieles y a permanecer cara a cara, de rodillas, Señor, orando y clamando los unos por los otros, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Para ti, Señor, sea la honra y la gloria hoy y por siempre. Amén y amén. Amén.